Hola, Aaron. Hola, profe. Ya, ahora vamos a ver el curso de química, ¿ya? Aquí en química, o sea, los ejercicios son sencillos, siempre y cuando sepas bien la teoría, ¿ya? Entonces, vamos a detener bastante en la teoría para entenderla bien, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, si no entiendes, pregunta, ¿ya? Para que puedas entender. Entonces, el tema que nos toca en tercero es unidades químicas de masa, ¿ya? Dice, peso atómico. Es la medida relativa de la masa correspondiente a los átomos de los elementos, para lo cual se toma como referencia el isótopo de carbono 12, C a la 12, al que se le ha asignado un peso atómico de 2 unidades de masa atómica. Peso atómico de carbono son 12 unidades de masa atómica. Una unidad de masa atómica es 1 sobre 12, un doceavo del peso atómico del carbono, ¿no? 12, que es 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces acá hay 12 átomos de hidrógeno. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 átomos de hidrógeno, el hidrógeno tiene peso atómico de 1. Ahorita vamos a ver ya la tabla. Entonces 12 átomos de hidrógeno tienen 12 unidades de masa atómica, que es equivalente a un átomo de carbono. Porque un átomo de carbono tiene 12 unidades de masa atómica. Ahorita voy a entrar a la tabla, ¿ya? Ya, mira, solo te la dice. Sigo leyendo, ¿ya? Dice, el átomo de carbono, por tener 4 electrones de valencia, tiene a rodearse de 4 átomos, ya sean del propio carbono, como en el diamante o en diferentes elementos, con los que comparte 4 de sus electrones para así completar su octeto, que es lo máximo que puede. Peso atómico del hidrógeno es 1 unidad de masa atómica. Peso atómico del oxígeno, 16 unidades de masa atómica. Peso atómico del, este es el selenio, creo, ¿no? 32 unidades de masa atómica. Peso atómico del nitrógeno, 14 unidades de masa atómica. Peso atómico del sodio, 23 unidades de masa atómica. Vamos a verlo mejor con la tabla, ¿ya?
Peso atómico de este compuesto CI, 35.5 unidades de masa atómica. Peso atómico del cobre, 63.5 unidades de masa atómica. Peso atómico del hierro, 56 unidades de masa atómica. Peso atómico del calcio, 40 unidades de masa atómica. Peso atómico del manganeso, 55 unidades de masa atómica. Seguimos, peso molecular es la medida relativa de la masa correspondiente a las moléculas de una sustancia. ¿Ya? Es la medida de la masa de las moléculas de una sustancia. Se puede determinar conociendo los pesos atómicos de los elementos que constituyen la molécula. Entonces, para acá tienes que saber el peso atómico de cada uno de los compuestos químicos, para que hayas el peso de la molécula, ¿no? Una molécula es un conjunto de elementos químicos. Por ejemplo, peso molecular M rayita de H2O. ¿Qué tiene esta molécula? Tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces nos sabemos que nosotros tenemos dos átomos de hidrógeno y el peso atómico del hidrógeno, que ahorita lo vamos a ver, es 1, ¿no? Más oxígeno, que hay una molécula de oxígeno y el peso atómico del oxígeno es 16. Entonces, el peso molecular total sería 2 por 1 más 1 por 16 igual 18 unidades de masa atómica. ¿Esto lo entiendes? Tienes que entender esto, si no, no se puede hacer nada. Ya, por ejemplo, acá tenemos, sí, una tabla periódica, ¿no? Que sería bueno que tengas una, ¿no? Acá tenemos, a ver, hidrógeno, litio, sodio Na, potasio K, rubidio Rb, cesio Cs, bueno, importante saber, ¿no? Francio, berilio, magnesio, calcio, a ver, lo más conocido, ¿ya? Itrio, escandio, cromo, Cr, molibdeno, manganeso.
osmio, rutenio, Fe hierro, CO cobalto, Cu cobre, Ag plata, Au oro, Zn zinc, Cd cadmio, Hg mercurio, Cn copérnico, otro conocido, Al aluminio, C carbono. Acá ves, su peso atómico es 12, ¿no? Acá abajito, el carbono está 12. Sería bueno que tengas una tabla periódica, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? N nitrógeno, P es fósforo, A es arsénico, O oxígeno, su peso atómico es 15.99, abajo sería 16, ¿ya? Entró bien. Daniel, Sí, ¿qué tal? Ya pude solucionar el problema. hola, ¿qué problema tenías? El audio. Bien. Fui a arreglar el celular y se habían metido cositas, pues si no podía Ya, como que activarlo. ya, mira, estamos haciendo, Ahora sí, ¿ya? estamos haciendo química, Yo, te- ¿ya? yo me guío, Y ¿ya? química, la base son los elementos químicos, ¿no? Y la teoría. Claro, sí. Entonces, para poder entender bien, hay que entender bien la teoría, los conceptos, ¿ya? Entonces, la Ok, idea es que ustedes entiendan bien los conceptos y pregunten, porque si tienen los conceptos van a poder hacer los ejercicios. Si no tienen los conceptos, obvio. por más ejercicios sencillos, porque los ejercicios son bien sencillos, es solo hacer una división, o una suma, una multiplicación, nada más, no van a poder hacer nada. ¿Ya? Ya. Entonces, estamos empezando, a ver, vamos a repasar nuevamente. Estamos viendo Ok, la tabla periódica, que es bueno que tengan una, ¿no? Se la pueden comprar, más barato. sí, Estamos viendo los principales elementos, ¿no? Hidrógeno, el peso atómico está acá abajo, ¿no? Que es uno, ¿ya? ¿no? A ver, los principales, Ok, litio, sodio, potasio, cesio, no es tan conocido, magnesio, eso sí, calcio, ¿ya? ¿qué más? A ver, eh, Zinc, zinc, ¿dónde hay zinc? A ver, los rosados, rosado, ciscronio, no es tan conocido, cromo, sí, molibdeno también, manganeso, boro, sí, pero estamos a poco, vamos avanzando. A ver. Es así conocido el ¿ya? hierro, La Fe, ¿no? Uh, cobalto, un ratito, un momento. ok.
A ver, ¿qué más tenemos? El níquel, oro, cobre, plata, mercurio, cadmio, zinc, aluminio, talio, se no es tan conocido, carbono, su peso atómico es 12, acá está 12, Ok. silicio, germanio, plomo, Salen como que números a los costados. si vamos a ver que Esos sí. son puntos de función. A ver, dice, peso atómico 207. Niveles de energía, estos son numeritos, 2, 8, 8, 32, 18, 4. Ah, ok. Función, ¿Cómo se afinidad, dice? Leve de energía. densidad. Sí, eso es lo que señala, ¿no? Poco a poco vamos a ir descubriendo todo, ¿ya? No se alarmen. Nitrógeno, fósforo, arsénico, polonio, selenio, S es azufre, oxígeno, peso atómico 16, flúor, cloro, Espera, espera. Ok. bromo, yodo, helio, neón, y abajo, ¿qué tenemos? Lo que se llaman tierras raras, ¿no? Dice, en este caso de los elementos Sí, con en el- isótopos se encuentra que son más estables, ¿no? Estas son las tierras raras, ¿no? Algunos, lantano, cerio, que ese es el nivel científico ya. tierras raras se usan para hacer Serio. los chips, ¿no? Y eso hay bastante en China, ¿no? Los chips. Eso, los de celulares. Sí, se usan estos elementos de abajo. Oh, interesante, ¿no? Bueno, Californio, Ya. Berkelio, Curio de María Curie, ¿no? Americio, plutonio, neptunio, uranio, protactinio, torio y actinio, ¿ya? Es para que sepan que hay, ¿no? Ya. Ya, vamos a seguir. Los separan por colores también, ¿no? Sí, Los metal y los no metal. ya, entonces estábamos viendo, a ver, Ya. ¿qué es el peso atómico? Dice. Es la medida relativa de la masa correspondientes a los átomos de los elementos, para cual se toma como referencia el isótopo de carbono 12, al que se le ha asignado un peso atómico de 12 unidades de masa atómica. 12 UMA, 12 unidades de masa Ya. atómica. Peso atómico de carbono son 12 unidades de masa atómica. Una unidad de masa atómica es 1 entre 12 peso atómico del carbono, ¿no? Esa es la nomenclatura, 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. 12 átomos de hidrógeno, si vimos, hay 12 acá átomos, bolitas de hidrógeno. El peso atómico del hidrógeno es Ya. 1. Entonces, acá hay 12 unidades de masa atómica. Sí. Es equivalente a un átomo de carbono. Un átomo tiene 12 unidades de masa atómica. Ya, ya te entiendo, te entiendo. El átomo de carbono, por tener 4 electrones de valencia, tiende a rodearse por 4 átomos, ya sean del propio carbono, como en el diamante, o de diferentes elementos con los que comparte 4 de sus electrones, para así completar su octeto, que es lo máximo que puede.
Peso atómico del hidrógeno es una unidad de masa atómica. Peso atómico del oxígeno, 16 unidades de masa atómica. Peso atómico del, ese era el, a ver, era el azufre, 32 unidades de masa atómica. Peso atómico del nitrógeno, 14 unidades de masa atómica. Peso atómico del Na, ¿cuál es el Na? Sodio, ¿Ya? 23 unidades de masa atómica. Ok. Peso atómico del Ci. ¿Ci cuál era? Silicio. Carbono. Ci es el cloro, ¿no? Cloro tiene Ok. 5.5 unidades de masa atómica. Cloro. Peso atómico del cobre, 63.5 unidades de masa atómica. Peso atómico del hierro, 56 unidades de masa atómica. Peso atómico del calcio, 40 unidades de masa atómica. Peso atómico del manganeso, 56 unidades de masa atómica. Ok. Peso molecular es la medida relativa de la masa correspondiente de las moléculas de una sustancia. Se puede determinar conociendo los pesos atómicos de los elementos que constituyen la molécula. Molécula de H2O. H2O es agua, ¿no? ¿Cuál es su peso atómico? Sí. Ya, acá tienes dos unidades de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ya, entonces, Oxígeno. claro, entonces el hidrógeno La de tiene, hidrógeno es uno, ¿verdad? claro, sería dos unidades de hidrógeno, serían dos, el peso atómico de cada hidrógeno es uno, 2 por 1, más 1 Ya. por el peso atómico del oxígeno es 16. Entonces, todo eso tienes que multiplicarlo y sumarlo. 2 por 1 más 1 por 16 sería 18 unidades de masa atómica. Ok. Entiendo, sí. Me digo. Masa atómica de H2SO4. ¿No? Te piden el peso molecular, ¿no? De esa dicha molécula. Entonces tienes que operar, ¿no? 2 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más 1 por el S, que es el azufre, el peso atómico del azufre, vamos a ver. El peso atómico del azufre es 32, ¿no? Más 4 por 4 veces hay 4 moléculas de hidrógeno, perdón, de oxígeno, 4 por 16, ¿no? Que es el peso atómico del oxígeno. Todo eso lo operas 2 por 1 más 1 por 32 más 4 por 16. Son 98 unidades de masa atómica. Luego ese Ya me estoy guiando más. es una molécula, dice bórax. Sodio por 2, berilio 4, oxígeno 4, ¿qué más? Dice 10. ¿No era 7? Acá está, Oxígeno 7. acá dice, a ver, Ok. claro, oxígeno 7, ¿no? Sodio 2. Sodio, su peso molecular es 23. Más, Ok. este, a ver, este B cuál es. B es boro. Boro tiene peso atómico de 10, ¿no? A ver. X, ¿verdad? Es X, ¿no? No, perdón, boro es peso atómico 11. Entonces sería boro, sería 4, hay 4 Ya. de boro, 4 por 11, más 7 por 16 que hay oxígeno, ¿ya? Y esto también junto a 10 de agua. Pero una molécula de agua, acá hay 2 más 16, 18. Entonces 10 moléculas de agua serían 10 por 18. Operas todo esto y el peso molecular sería 32 unidades de masa atómica, ¿no? 2 por 23 más 4 por 11, más 4 por 11 más 7 por 16 más 10 por 18. Ya está. Se tiene esa parte. 382 unidades de masa atómica. ¿Eso se entiende? Sí, yo sí lo entiendo. Ya. Tú también lo entiendes porque es bueno, es necesario que entiendan para poder avanzar, ¿ya? Porque si no, no se puede avanzar. No van a entender.
No, claro, sí, me guío rápido. Solo tengo que tener esa tabla para poder guiarme de cuántas unidades de masa atómica tiene cada uno. Así es. Ya, átomo-gramo, dice, es la cantidad de sustancia para un elemento cuyo equivalente en gramos es numéricamente igual al peso atómico del elemento en gramos. También se puede definir como átomo, kilogramo, átomo, dice, libra, etcétera, teniendo en cuenta las relaciones de equivalencia entre las cantidades de masa correspondientes. Un átomo-gramo, Libra perdón, kilogramo y libra, ¿no? sí, puede expresarse así, ¿no? También. Sí, libra. No Un creo que se utilice átomo-gramo, dice, de una sustancia es equivalente al peso atómico en gramos de la sustancia. Dice, el conjunto de reglas que rige la nomenclatura química ha sido renovado y modificado en numerosas ocasiones. En 1953, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, después de una minuciosa labor de revisión y unificación de criterios publicó un reglamento que con algunas modificaciones que afectan a ciertas cuestiones puntuales que se han ido introduciendo desde aquella fecha se considera válida hasta la actualidad. Las reglas de la UPAC establecen una diferenciación entre química inorgánica y orgánica. En ambas se tiene que asignar nombres sencillos de los diferentes elementos y combinaciones de los mismos, de tal forma que en cada denominación se indique la composición de la sustancia considerada y en la medida de lo posible su característica estructural. Okay. Ejemplo, dice, tenemos peso atómico del oxígeno que es 16 unidades de masa atómica, peso atómico del azufre que es, ese es equivalente a un átomo gramo que es igual a 16 unidades de masa atómica. O sea, un átomo gramo es, ¿no?, el peso atómico. Un átomo gramo del oxígeno será 16 unidades de masa atómica, que es igual a su peso molecular. Peso atómico del azufre es 32 unidades de masa atómica, y será equivalente a un átomo gramo del azufre sería igual a 32 unidades de masa atómica. Creo que es los mismos números que hay arriba. ¿Sí? O sea, es equivalente, ¿no?, al peso molecular, un átomo gramo. O sea, un átomo gramo es No cambian los números. el peso molecular. Dice, un Sí, átomo ya entendí. kilogramo, ¿ya? Equivalente. Será, ahora no es átomo gramo, sino átomo kilogramo. Un átomo Ya, ok. kilogramo será igual a 16 kilogramos de oxígeno, ¿ya? O sea, sería igual a su peso molecular, pero en kilogramos. Pero yo lo quiero transformar en gramos, no en kilogramos. Y ustedes saben que Ya, un kilogramo son 1000 gramos, ¿no? Entonces, 1 kilogramo son 1000 gramos. Claro. claro, ¿no? Un kilogramo son 1000 Sí. gramos. Un kilo se expresa en gramos por 1000. Entonces, 1000 por 16 gramos de oxígeno, ¿no?, será equivalente a un átomo gramo de oxígeno. Entonces, un átomo kilogramo es equivalente a 1000 por un átomo gramo, ¿ya? O sea, estoy transformando solamente de Ya. kilogramos a gramos. Y un gramo es 1000 kilogramos. Yo tengo que, De kilogramos a gramos. Ya. claro, yo tengo que poner la equivalencia, ¿no? Un átomo kilogramo será equivalente a 1000 átomos gramos. Ok. ¿Se entiende esa parte? Sí, ¿no? Sí, sí lo entiendo. Solo tengo que convertirlo a gramos. Sí. Ay, la única operación es convertirlo a gramos. Espera, tranquilo, poco a poco, poco a poco. Y a ver, dice, Ya. ejemplo, un átomo gramo de calcio, ¿cuánto equivaldrá? A ver, el calcio, ¿cuál es su peso 120 atómico? Vamos a ver. gramos. A ver.
Dice que esta molécula de calcio tiene un peso molecular de 120 gramos, ¿no? O sea, toda esta molécula, ¿no? El peso atómico del Sí. calcio es 40 unidades de masa atómica. Un átomo gramo de calcio, por tanto, sería igual al peso molecular, ¿no? 40 gramos, que es igual al peso molecular, ¿no? Un átomo gramo, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cuántos átomos gramos hay en una molécula? Hay una molécula de calcio que tiene un, digamos, un, ¿no? ¿Cuántos átomos gramos contenidos hay en una molécula de calcio que tiene un peso de 120 gramos? Un átomo gramo, peso atómico del calcio es 40 unidades de masa atómica, un átomo gramo de calcio será 40 gramos. Por tanto, ¿no? Se deduce, que es igual al peso atómico. Por lo tanto, el número de átomos gramos Sí. contenidos en dicha molécula de calcio será la división entre el Ya. peso de la molécula de calcio entre el peso atómico de calcio en gramos. El peso de la molécula, Buena, buena, buena. el peso atómico que me dan de dato es 120 gramos. 120 gramos entre el peso atómico de la molécula en gramos. El peso atómico de la molécula en gramos será 40 gramos. 120 gramos entre 40 gramos, ¿no? Sobre átomo gramo. 3. ¿Ya? Claro. Entonces, eso Ahí sería, lo divido, ¿verdad? perdón. Ahí, claro, ahí lo divido, digo. Claro, entonces será 120 entre 40 gramos sobre átomo gramo, será 3 átomos gramos, ¿ya? Sí, sí, estoy viendo bien la fórmula. Ujú. Ya. Una repasada más y Ya. En general, número de átomos gramos de una, digamos, de una sustancia, una molécula, será el peso entre el, el peso de la molécula entre el peso atómico, ¿no? De la ya. molécula en gramos. Ya está. Entonces, se llama, hemos hecho átomo gramo, ¿ya? Moléculas. Seguimos, molécula gramo. Ok. Dice, es una cantidad de sustancia cuyo equivalente en gramos es numéricamente igual al peso molecular de la sustancia en gramos. También se puede definir como molécula kilogramo, molécula, no, libra, etcétera, para lo cual se tiene en cuenta también las equivalencias respectivas entre las unidades de masa. Un molécula gramo en sustancia es equivalente a la molécula de la sustancia en gramos. Molécula del agua es igual a 18 unidades de masa atómica, porque el hidrógeno tiene peso atómico 1 y el oxígeno tiene 16 de peso atómico. 16 más 2, 18 unidades de masa Ya. atómica. Una molécula gramo del agua sería igual a 18 gramos, ¿no? Lo que te dice que igual a peso atómico en gramos. Una molécula gramo, ¿ya? Pero no es 16. ¿Cuál? H2O. Hidrógeno tiene, 2. sí, claro, No, dos. 1. Claro, pero acá hay dos moléculas de hidrógeno. Entonces serían Ya, ok. dos. 2. Más, más hidrógeno, oxígeno, que son 16. ¿Ya está? 16 más 2, 18. Una molécula gramo, ¿no? Del agua sería 18, ¿no? Ya. A ver, dice la molécula gramo o masa de H2SO4. H2 es 2, S, oxígeno es 4,
16, pero hay 4, y ese es el azufre que tiene. El azufre tiene 32, ¿no? Sí. Entonces, 2 más 32 más 16 por 4. ¿Cuánto sale 2 más 32 más 16 por 4? ¿Lo puedes hallar? Sí, sí. Un momento. ¿Cómo era 2 más? Claro, mira, 2 de hidrógeno, su peso atómico es 1. El azufre, ¿no? Su peso atómico es 32. Y el oxígeno, 32. hay 4, pero su peso atómico es 16. Ah, ya. Es demasiado. ¿Cuánto sería? 98G. O sea, 2 átomos de hidrógeno. El azufre tiene, su Eso peso equivalen a atómico del azufre es 32 y del oxígeno es 16. Entonces hay 4 de oxígeno, que es 16, hay 1 de azufre que es 32 y hay 2 de hidrógeno que es 1. 98. 98 unidades de masa atómica. Una molécula gramo Masa atómica. de ese elemento es 98 gramos. ¿Ya? Ya. Ya está. Ahora, una molécula kilogramo del agua. El agua tiene ¿cuál es su peso atómico del agua? Tiene 16 de oxígeno y 2 de No hidrógeno. recuerdo. Ya. ¿Cuánto sería su peso atómico del agua? 16 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Ajá, claro, pero sumado. 18. 18 kilogramos, porque es una molécula kilogramo. Para expresarlo en gramos, Ya. por 1000. 1000 por 18 gramos, Claro. ¿no? Entre una molécula gramo, ¿no? Por. Ya, ok. 1000 por 18 gramos, ¿no? Ok. Entonces, una molécula Ya. kilogramo Solamente de los. agua será a 1000 moléculas gramo de agua, ¿no? O sea, por 1000 nada más. ¿Ya? ¿Una molécula de qué? A ver. Una molécula kilogramo de Otra vez. agua será equivalente a Ya. 1000 por molécula gramo de agua. Porque un kilogramo son 1000 gramos. Para que sea equivalente, los gramos tengo que Ok. multiplicarlo por 1000. Ya. Entiendo. Entonces, número de molécula gramo. Tengo mi agua, número de molécula gramo, no sé. ¿Cuántas moléculas gramo hay acá en este recipiente de agua? Yo tengo que mi masa de mi molécula de agua son 18 unidades de masa atómica, ¿no? Su peso atómico. Por tanto, una molécula gramo de agua, de H2O, será 18 gramos. Pero el peso de esta molécula, perdón, este recipiente tiene un peso de 90 gramos, pesa, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de moléculas gramo será el peso de la sustancia de agua que hay acá entre el peso atómico, ¿no? En gramos, ¿no? O la molécula, el peso de la molécula en gramos. El peso del recipiente será 90 gramos, acá. Entre Es la bastante. molécula, ¿no? Digamos, el peso de la molécula en gramos será 18 gramos, ¿no? Entonces, esto será igual a 90 entre 18, 5 moléculas gramos.
O sea, me piden cuántas moléculas gramos hay en este recipiente. Solamente divido lo que contiene el recipiente, ¿ya? Entre ya, el peso en gramos, ¿no? El peso atómico o el peso en gramos, ¿no? De una molécula, gramos, de este compuesto. Nada más. El total entre la unidad, ¿no? ¿Está bien? sí. Y entonces la sustancia, dice, la cantidad de átomos gramos de la sustancia será igual al peso de la sustancia entre, ¿no? El peso en átomos gramos de la misma sustancia. ¿Está? Sí, Ya, vamos a entrar a otro tema. Dice, número de Avogadro. Es una constante química que nos indica la cantidad de unidades elementales o estructurales que se encuentran presentes en una ya. molécula de cualquier especie. Es una constante química, repito, que nos indica la cantidad de unidades elementales o estructurales que se encuentran presentes en una molécula de cualquier especie. El número de Avogadro es 6.023 por 10 a la 23. Indica la cantidad de unidades presentes en una molécula de cualquier especie. En un átomo de oxígeno, ¿ya? En un átomo de En oxígeno, un átomo de oxígeno. a ver, el oxígeno que tiene. En un átomo de oxígeno, ¿no? Dice, existen 6.023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿ya? Ya, Eso es lo que te dice, en una unidad existen estos átomos de oxígeno. te guío. Te 16 sigo, digo. gramos de oxígeno es equivalente a un átomo gramo. Sí, pues eso ya sabemos, ¿no? Un átomo gramo es 16, el peso molecular, ¿no? 16 gramos de oxígeno. Pero esta constante siempre existe. Existen 6.023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Dice, en cualquier molécula de cualquier especie, ¿no? Siempre va a existir esto. Una molécula de agua, H2O. En una molécula de agua existen 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Ya? En cualquier sustancia siempre va a existir esta constante, porque indica que es una constante química que nos indica la cantidad de unidades elementales o estructurales que se encuentran presentes en una molécula de cualquier especie. Esta constante siempre va a estar en cualquier, ¿no? En cualquier especie. Entonces, en una molécula de agua existen 6.023 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? De agua. 18 gramos de agua, porque su peso atómico, 2 y 16, 18 gramos, será equivalente a una molécula gramo de agua. Ya, entonces, una, ¿no? Una molécula, dice mol de moléculas, H2. 18 gramos de agua será equivalente a una mol gramo de agua. Y era Amedeo Avogadro. Era un químico y físico italiano. Turín, 1776, falleció en 1856. Estudió Derecho y en 1800 inició sus estudios de matemáticas y física. Autodidáctico con profundos conocimientos científicos, llegó a ser profesor de matemáticas y física
en el Colegio de Vercelli, 1809, y profesor de física superior en una universidad de Turín, 1820. 2 años después del descubrimiento de las leyes de Gay-Lussac sobre las combinaciones gaseosas, publicó un importante trabajo sobre la interpretación de estas leyes dentro de la teoría molecular de los gases. En 1811 formuló la célebre hipótesis sobre la cual los volúmenes iguales de gases en las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. A ver, esto es importante. Formuló la célebre hipótesis sobre la cual los volúmenes iguales de gases en las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. A esta hipótesis se llama la ley de Avogadro y es una de las bases de la química moderna. Número de Avogadro. El número de moléculas contenidas en una molécula gramo y por consiguiente el número de átomos contenidos en un átomo gramo. Unos 15 métodos distintos han permitido la evaluación de este número, pero el que suele emitirse actualmente es 6.02296 más o menos este número por 10 a la 23. Ejemplo. ¿Ya? En esta barra de hierro, dice el peso, a ver, el peso de esta barra de hierro es 2.8 gramos. La pregunta es, ¿cuántos átomos gramos hay en esta masa de hierro, no? Lo mismo. Ahora tengo que doblar. Sería 6.000. No. Entonces, en Claro. un átomo gramo de hierro, saben por defecto que están contenidos este número de Avogadro. 6.023 por 10 a la 23 átomos de hierro. Este es nuestro número de Avogadro. Siempre va a existir esta, porque el número de Avogadro, dice, es una constante química que nos indica la cantidad de unidades elementales o estructurales que se encuentran presentes en una molécula de cualquier especie. En una molécula de cualquier especie, siempre va a estar este número. Por tanto, en un átomo gramo, ¿no?, de hierro va a estar el número de Avogadro de hierro. Pero el peso atómico del hierro es 56. 56 gramos de hierro, ¿no?, su peso atómico será equivalente al número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23 átomos de hierro. Entonces me preguntan, en 2.8 gramos de hierro, ¿cuántos átomos, no, a gramos habrá de hierro? Número de átomos de hierro sería igual al número de Avogadro, átomos gramos, ¿no?, por 2.8 gramos que tiene esta barra entre el peso atómico, o sea, lo divido entre el peso atómico. Hago la operación. A ver, ¿cómo sería esta operación? A ver. Multiplico 6 puntos, a ver, multiplican 6.023 por 2.8 entre 56. A ver, hagan esa operación. Con calculadora, ¿no? $6.023 0.23, multiplica 6.023 por 2.8 entre 5.6. por 2. ¿Cómo? 6.023 por 2.8 entre 56. Ah, y ahorita se sale la grabación ya. Vuelven a entrar ya. Ok. Por 56, ¿no? Entre 56. Sí, lo que figura acá, ¿no? 0.30115. Ya, claro. 0. A ver. Pero acá solo veo, pero acá solo sale el 3.
pero en realidad me sale como que 0.3. Apenas lo digo, ¿ah?